voy a trabajar pues una temática que va desde los mercados hasta el consumidor, pero es una reflexión que tiende un poco a lo que María Paulina anticipaba. eh, y creo que, o por lo menos intento ponerlo en esos términos, y es como sociedad, vamos viendo unos sujetos que se van creando como de forma particular. Creo que hoy existe un consumidor especial de redes, y sobre el cual pues, la regulación todavía es muy precaria, y que tiene unas características pues, que lo hacen muy difícil de unificar criterios, y que nos lleva, creo que, a los elementos que señalaba. Sin embargo, en una de las preguntas que ella hacía, pues básicamente sobre esa gran promesa de las redes sociales y el debate público, pues a mí me generas como un punto, y es las redes sociales seguirán reflejando un poco lo que somos, y creo que detrás de eso hay un problema, y es creo que básico y que nos llevaría a otro tipo de discusiones, y es sobre la cultura. Y creo que es que nuestras sociedades hace rato como que se hubieran resignado a la importancia de la cultura. Creo que esto hace parte de lo mismo, del mismo fenómeno, y es la educación, en el sentido básico, que es donde es necesario tener una idea distinta, enseñarle a los sujetos a ser sujetos críticos, pero creo que eso lo hemos ido abandonando, y por múltiples razones, y creo que en nuestro país pues la situación sigue siendo pues más triste en atención a la forma como se estructura todo el sistema. Voy a partir sobre esa idea de los mercados, como lo anunciaba, y esa creación del sujeto consumidor. Entonces, uno de los puntos es entender los mercados y el diálogo que se da. Señalaba Amartya Sen, citando a Huxley, sobre el destino habitual de las nuevas verdades. Es comenzar siendo herejías y terminar siendo supersticiones. Y eso nos lleva a ese diálogo que él presentaba sobre los mercados. Es decir, cuando hablábamos en los años, no sé, 40, 50, 60, de una idea distinta de intervención, pues básicamente la herejía era el mercado. Y hoy hemos pasado al otro lado, donde pues ya el mercado es la superstición, y es el punto que resuelve todo. Y creo que entre esos fenómenos, pues los mercados, creo que está bien dateado, está bien señalado el conjunto de fallas o fallos que tienen los mercados, entre esos las externalidades, los bienes públicos, los monopolios, las asimetrías de información, para señalar elementos estándares y básicos que se entienden. Creo que hoy como sociedad vivimos entre una dicotomía importante, y es entender qué esperamos de los mercados y qué efectivamente podemos hacer desde la intervención. Y eso tiene unas consecuencias importantes sobre ese sujeto que denomino la creación de ese sujeto consumidor. Y no me refiero solo a ese consumidor como persona que se beneficia del mercado en algún sentido, o que por lo menos está buscando un tipo de soluciones específicas para sus deseos, ganas de consumo, etcétera, sino en un sentido pues poco más amplio, y es de aquellos que se encuentran en unas condiciones de asimetría importantes en su participación en los mercados. En mis reflexiones frente a este punto, vas en entender ese sujeto, o esa creación de ese sujeto. Entonces, simplemente también reconozco uno de Judith Butler sobre las vidas lloradas. Y en uno de los puntos eh, señalaba pues como esa relación entre las normas y la creación de sujetos, partiendo pues desde un punto bastante claro, que sería un error entender el funcionamiento de las normas de manera determinista. Sin embargo, pues añade, y es, los planes normativos se ven interrumpidos recíprocamente los unos a los otros. Se hacen y deshacen según operaciones más amplias de poder. Muy a menudo se enfrentan a versiones espectrales de lo que pretenden conocer. Así, hay sujetos que no son completamente reconocibles como sujetos, y hay vidas que no lo son del todo o nunca lo son, reconocidas como vidas. ¿En qué sentido? Entonces, la vida excede siempre las condiciones normativas de su reconocibilidad. Este punto, o a partir de esa reflexión, se encuentra uno con este sujeto consumidor, y este sujeto consumidor que obedece en los términos que lo estoy señalando, y lo señalo nuevamente,
y es aquellos que efectivamente se encuentran en esa asimetría permanente y que es difícil comprender. Para el caso nuestro, básicamente consumidor es en un sentido pues amplio, sería aquel que no, que consume sin poner nada en el mercado, o el producto de lo que consume no está destinado para ser puesto en el mercado. Básicamente es para un consumo propio, no directa con la producción, que puede estar en determinadas acciones pues, que pueden adquirir, por ejemplo, bienes o servicios de empresas. Y por el otro lado, para el consumo familiar. Sin embargo, nos perdemos de vista y es que los mercados tienen un conjunto de individuos o sujetos que se encuentran por fuera de esa capacidad de tener voz. Este elemento de entender a los sujetos en un aspecto que termina siendo bastante reduccionista y básicamente como una solución o salvavidas para unos sujetos, básicamente lo que descubre es una situación y es que tal vez nuestros códigos de comercio o nuestra misma forma de entender las relaciones privadas parten de un sofisma sobre la inexistencia de esas asimetrías y nos presenta a unos sujetos que están comerciando de forma libre en los mercados y que producto de esas libertades pues generan bienestar para todos. Y no, la consecuencia directa no se presenta así. Y eso pues a nivel general crea otro tipo de fenómenos con los cuales estamos muy habituados. Y no quiero decir que esta sea la consecuencia inmediata, pero contribuye. Y es el conjunto de informalidad que tenemos. Se encuentra esa carencia de protecciones, esa forma de no poder reconocer a determinados sujetos, pero al mismo tiempo de la importancia de ese sector de los no reconocidos para la actividad económica de un país. Es un diálogo que se vuelve entre la utilidad de lo ilegal o la utilidad de lo no reconocido, para ponerlo en otros términos, de lo no reconocido como generación de bienestar para la sociedad, pero al mismo tiempo la precariedad en la que se deja a unos sujetos por la ausencia de determinado tipo de protección. Y el llamado en esto se convierte a las normas generales, y es que, claro, eh, la idea de un código de comercio en los años 70 estaba pensado todavía entre profesionales, personas que estaban más dedicadas, o por lo menos las relaciones económicas eran bastante diferentes. No nos encontrábamos con unas empresas del tamaño que nos encontramos hoy, no nos encontramos frente a unas condiciones de mercados tan concentrados, cada vez son menos atomizados en muchas condiciones, y nos encontramos es con un conjunto de MIPYMES, dependiendo de la actividad que puedan optar, dados los ciclos económicos, pero que pues, su participación en los mercados termina siendo pues, bastante prescindible. La idea de la creación de ese sujeto consumidor nos está generando, pues, o por lo menos cuando surge, crea o en el ambiente en el que surge, estamos hablando de los años 60, tiene una idea muy clara de una comunidad, de quiénes eran, todos compartimos como individuos, esa coherencia o esa propiedad, y es que consumimos y por lo tanto, pues debemos tener una protección de cara a eso que consumimos. Sin embargo, las dinámicas de la economía nos ha llevado a que muchos más sujetos empiecen a ser consumidores en el entendido de, de ser un conjunto de individuos que están a merced de un conjunto de empresas o de sectores que tienen unos dominios muy importantes. Entonces, esa creación del sujeto pues termina siendo hoy bastante pues, baja o por lo menos con muy poco alcance, y deja de lado otro tipo de manifestaciones que por lo menos para los intereses de estos sujetos son relevantes, y es el producto de ese comercio internacional. El sujeto consumidor hoy en el comercio internacional es pues una isla en medio del océano, no tiene ningún tipo de reconocimiento y falta de cualquier tipo de protección. Y eso pues se ve reflejado, y lo termino en este punto frente a lo que nos señalaba María Paulina, y es esa misma idea de los productos perfectos que se crean bajo unas necesidades donde hay un conocimiento, un big data que determina o que básicamente reconoce cuáles son los deseos de sus usuarios y está dispuesto a darles más de eso.
Eh, Hay un libro que pues, terminé hace unos días, pero pues todavía no he podido saber hasta dónde estoy de acuerdo. Es de Byung-Chul Han, de Las no cosas, quiebras del mundo de hoy, y que presenta todo ese conjunto de reflexión y creo que